a última conferencia desta mañán vai a cargo de Salvador Domínguez, que por certo non é arqueólogo, pero que non sei se as circunstancias, a afición ou ambas as dúas cousas leva a que está facendo unhas aportacións moi importantes, moi significativas ao estudo arqueolóxico, sobre todo as comunidades da prehistoria recente, e nomeadamente, como el terá ocasión de facer mención, incluso a monumentos, a xacementos, concretamente un do Concello de Bandeira, galegos. Entón, xa lle cedo a palabra, sen máis. Sí, que non me sonaba ben. Vale, adiante. Bueno, buenas tardes. Ante todo, pues como mis compañeros que me han precedido, agradecer la invitación de Ramón y de toda la organización del Consello a estas jornadas y bueno, insistir en lo bien que estamos siendo tratados, lo a gusto que estamos aquí, en fin, incluso el tema climático se ha comportado bastante bien después de todo y no se han cumplido las expectativas terribles que todos traíamos. Bueno, antes de, y ya de una vez, de perder más tiempo, pues voy a entrar de pleno en el tema porque veo que al final se nos va a hacer tarde. Bueno, la idea de esta charla, el título es, o hemos intentado que sea sugerente al menos, es más el fomentar, provocar una reflexión en la cual pues estamos en los últimos años y después de los trabajos que venimos realizando pues en los últimos 18 años sobre temas de arqueometría, pues sobre la insistencia y la difusión, sobre todo en distintos tipos de épocas y de culturas, de los objetos minerales hechos con distintas fases minerales que presentan estos dos colores, el rojo y el verde. Dentro de la discusión general, pues he procurado también comentar algunos ejemplos en los cuales estamos trabajando y en los cuales aparecen esta dicotomía de colores en distintos yacimientos de la península ibérica, incluso de fuera de la península ibérica, y en concreto, como ha comentado Ramón, pues también para un yacimiento en Galicia. Bueno, el color rojo, si miramos en cualquier bibliografía o en internet o en cualquier sitio, pues tiene desde tiempos remotos muchas significaciones, pero bueno, una de ellas o dos de ellas, quizás las más importantes, pues está asociado al color de la sangre, al color de un fluido vital y también en algunos casos incluso a los símbolos de poder, ¿no? También, pues bueno, cromáticamente pues es un color muy brillante, muy puro, es un color exultante, agresivo, los carmines, los lápices de labios, está relacionado con el erotismo, con la sexualidad, es un color cálido y, bueno, teniendo en cuenta, digamos, su aparición desde el Paleolítico y especialmente en el Neolítico, bueno, en la prehistoria, pues quizás se pueda relacionar, esa es la idea que yo tengo a lo largo de estos años y debido a su aparición en muchos yacimientos prehistóricos, pues con esa idea de la vida eterna o de la perduración más allá de la muerte, ¿no? El hecho de que aparezca casi como una constante en muchos de los enterramientos, pues quizá nos lleve a esa idea. Los principales minerales rojos que aparecen en la prehistoria, pues básicamente es lo que entendemos como ocres rojos. Fundamentalmente son minerales de hierro, el hematite sería quizá el más claro de ellos, el más abundante en la naturaleza, o ligisto. También la goetita, en fin, algunos de los otros ocres, compuestos siempre de óxidos o hidróxidos de hierro, que nos van a dar ese tipo de colores, más o menos rojos o más o menos amarillentos, pero bueno, que siempre más o menos dominan en esa tonalidad cromática. Otro de los minerales importantes es el cinabrio, un mineral que por contra es muchísimo más exótico, ahora comentaremos sobre él, es un sulfuro de mercurio, geoquímicamente es un mineral muchísimo más raro en la naturaleza, pero que, como veremos,
especialmente en el megalitismo ibérico. La península ibérica es uno de los pocos sitios del mundo donde aparece cinabrio de forma natural. De hecho, tenemos la mina más grande del mundo, o hemos tenido la mina más grande del mundo, el yacimiento de Almadén. Es especialmente buscado por algunas comunidades para que aparezca en los enterramientos. Veremos que no es solo un fenómeno ibérico. He traído algunos ejemplos de todo el mundo y veremos que, curiosamente, es un fenómeno pues casi universal. Allá donde ha habido cinabrio ha sido buscado específicamente e incluso ha sido importado desde sitios bastante lejanos para poder tener ese cinabrio en los enterramientos, para que aparezca ese color rojo. Bueno, otra posible alternativa sería el rejalgar, que es un sulfuro de arsénico, también un mineral raro, pero que pues bueno, no suele aparecer, al menos en enterramientos que yo sepa. Sí aparece pues en otras aplicaciones en las que se busca el color rojo, pues por ejemplo la pintura romana, la pintura mural romana, pues también es uno de los pigmentos rojos que se pueden usar, ¿no? Bien, desde el Paleolítico prácticamente hasta hoy pues se están empleando ocres en distintas culturas, en distintos puntos del mundo y, como digo, pues básicamente lo que se entiende como ocres pues serían un grupo de materias minerales, básicamente óxidos de hierro, óxidos de manganeso en el caso de ocres más negros, y pues su aparición en cuanto a la presencia de materiales arqueológicos pues nos lleva a que diversas épocas, diversas culturas, en distintos sitios geográficos aparecen materias primas que son de similares características externas, se busca el color rojo, concretamente, pero mineralógicamente o químicamente pueden ser cualquier otra cosa. Entonces hay una gran variante en cuanto a la mineralogía, ¿no? Pero la constante sí es realmente buscar el color rojo, ¿no? Bueno, hay mucha presencia en la bibliografía, tanto nacional como en el extranjero, ¿no? Quizá uno de los casos más llamativos en plan ibérico, en cuanto a la península ibérica, en cuanto al empleo del cinabrio, pues sea quizá el dolmen de la Velilla en Palencia, con una cronología entre 3500 y 2000 a.C., en el cual aparecieron ingentes cantidades de cinabrio, rellenando prácticamente todo el dolmen. Fue excavado por Delibes, creo, ¿no? Y Rojo. Bueno, la presencia de hematites o de los ocres rojos, pues todos la conocemos, está presente desde el arte rupestre, desde el Paleolítico, y, como digo, es una perduración temporal pues hasta nuestros días. Algunos ejemplos puede ser este caso, es algo que parece un lápiz, realmente es un fragmento de hematites que está completamente pulido por todos los lados. Pertenece a las excavaciones realizadas en Huecas, es más o menos, creo que de cronología, creo recordar, calcolítica, y es un fragmento de hematites que está asociado a túmulos artificiales y que ha sido claramente utilizado para pintar en rojo. Vamos, de hecho tizna, o sea, es el típico hematites pulverulento. Bueno, hay otras propiedades para algunos de estos minerales. El caso del cinabrio quizás sea paradigmático. El cinabrio tiene algunas propiedades como preservante, es un fungicida, es un bactericida, es decir, tiene compuesto de mercurio. Entonces, pues bueno, hay algunos autores, pues por ejemplo los trabajos de Martin Hill o de Cayley, que hablan específicamente de un uso como preservante de los huesos para ese cinabrio. Bueno, puede que ayude, yo no estoy completamente de acuerdo con esto, efectivamente ayuda para la preservación, pero quizá yo me inclino más a pensar que el uso del cinabrio no haya sido como preservante en el Neolítico, sino más bien buscando ese color rojo intenso, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, como digo, a lo largo de distintas culturas y de cronologías. Quizá pues un caso de los que se están teniendo ahora mismo más repercusión mediática son los guerreros del Xi'an en China. Tiene una cronología del 210 a.C. en el que el emperador pues aparece enterrado con, se estima, en torno a 8.000 guerreros de terracota, el típico yacimiento que conoce todo el mundo, y que pues inicialmente prácticamente no veíamos nada más de la terracota, pero cuando se fija uno en detalle, pues todos los guerreros de terracota están policromados, y dentro de ese policromado tan variado, todos los colores rojos, que son bastante abundantes, son de cinabrio.
¿sabes? Pigmento de cinabrio, que es un pigmento, pues, como digo, muy raro, muy raro. China es uno de los pocos sitios del mundo donde hay yacimientos y minas de cinabrio, y eso explicaría el que aquí se haya usado el cinabrio específicamente. Es un rojo mucho más intenso, es el rojo vermellón que conocemos todos, que es un rojo mucho más sangre, o más intenso, más fuerte que el hematites, el hematites rojo. Bueno, otros ejemplos llamativos pues pueden ser al otro lado del mundo. En México, pues la cultura maya, hay ejemplos de enterramientos, quizá el más conocido y llamativo sea el de la Reina Roja de Palenque, cronologías 615-684 en nuestra era, y en el cual pues la tumba en la que aparece este personaje femenino está completamente recubierta en su interior por un color rojo, y es cinabrio también, y todo el enterramiento, en parte de la cámara, la tumba es muy llamativa, la presencia del cinabrio. Se ha encontrado incluso las conchas con el cinabrio triturado, que se utilizó en la preparación del enterramiento en polvo, y el cuerpo está absolutamente recubierto de polvo de cinabrio en su totalidad. Hay distintas reconstrucciones de lo que podría ser. En la zona de Palenque, la geología de Palenque no tiene en absoluto presencia de cinabrio, o sea, es un material total y absolutamente exótico a esa zona, y por tanto es un material que fue buscado específicamente e importado desde yacimientos. No sé ahora mismo si se conoce exactamente la procedencia, pero yacimientos lejanos en cuanto a su procedencia geológica. Bueno, muchas reconstrucciones. Evidentemente se trata de un personaje de prestigio, y es llamativo, ya entroncaremos luego cuando hablemos del color verde, la presencia en el enterramiento de esos dos colores básicos. El ajuar de casi todas las joyas que tiene la Reina Roja está hecho en jade, un verde intenso, y el cadáver recubierto y la cámara mortuoria de color rojo de cinabrio. Otro ejemplo puede ser los enterramientos, por ejemplo, de la Señora del Cao en Perú, 250 de nuestra era, la cultura del Sican medio, y también, pues bueno, con variantes. Bueno, en este caso hay súper abundancia de metales preciosos, todas las placas de oro y los adornos de oro, pero el enterramiento está también totalmente recubierto en su interior de polvo de cinabrio. Bueno, el caso de algunos enterramientos de la dinastía Yamato en Japón, siglo I al VI de nuestra era, pues también es bastante representativo de este empleo específico, de esta búsqueda específica del cinabrio para los enterramientos, de este color rojo. Hay un trabajo de Inamura y otro de Minami, en el que han comenzado a hacer estudios isotópicos del cinabrio para buscar la asignatura del isótopo de azufre, que permite identificar las áreas fuente del cinabrio, es decir, de qué minas procedió el cinabrio que se empleó en esos enterramientos. Entonces, todo el sur de Japón se estudiaron una serie de tumbas de estas cronologías, y se vio que las signaturas del azufre pues daban dos grupos isotópicos completamente distintos, en valores completamente distintos. El primer grupo, que correspondería a tumbas con cronologías del primero y segundo siglo de nuestra era, presentan signaturas típicas de las minas del centro de China. Es decir, en esa época todos los grandes señores del sur de Japón se enterraron importando el cinabrio desde el centro de China, que son un montón de kilómetros. A partir del siglo II se descubren o comienzan a explotarse minas de cinabrio, pequeños yacimientos, en el sur de Japón, en la misma zona, con una asignatura isotópica completamente distinta, y a partir de ese momento ese cinabrio es el que se emplea en los enterramientos. Entonces ya todas las cronologías hasta el siglo VI ya presentan, digamos, un mineral
más local, más próximo en cuanto a su procedencia. Bueno, el uso del rojo y el verde, pues como ya he dicho, se prolonga hasta nuestros días. En el caso del rojo, pues, y en el caso del cinabrio en concreto, ha sido siempre un elemento de prestigio, bastante caro. Y bueno, si nos vamos a la pintura egipcia o, bueno, en concreto a la pintura romana, pues el cinabrio, el polvo de cinabrio era uno de los más cotizados, de los que más caro valía el gramo o el kilo a la hora de decorar paredes, ¿no? Es el famoso rojo pompeyano que aparece en parte de las pinturas, solo de las casas más caras de Pompeya, de más alto nivel, no en todas. Bueno, desde la arqueometría lo que hacemos, pues más o menos es hacer el estudio del registro material de las sociedades humanas, bueno, aplicando métodos de ciencias naturales. En mi caso soy geólogo, soy mineralogista, pero bueno, se aplican métodos de física, de química, biología, matemáticas, es decir, ciencias aplicadas al conocimiento de los materiales geológicos. También, desde el punto de vista de los geólogos, pues bueno, se trabaja en hacer unas aproximaciones al entorno geológico de los yacimientos, lo que entendemos como geoarqueología, y en mi caso concreto de trabajo, pues el estudio de la materia mineral, lo que últimamente se ha dado en llamar arqueomineralogía, como una disciplina específica de la mineralogía aplicada al estudio de materiales arqueológicos. Bueno, algunos ejemplos en la península ibérica de estas aplicaciones de técnicas experimentales pues han sido el estudio, por ejemplo, que hicimos desde que se excavó el dolmen de Alberite en el 93, con el que yo entré en este apasionante campo de la arqueometría, y que, bueno, en este dolmen pues aparecieron como cosas llamativas pues pigmentos rojos en todo el dolmen, y también pues parte del ajuar en colores verdes. Hay algunas dataciones radiocarbónicas algo más antiguas de las que ha comentado. Bueno, podríamos estar entre el 4200 hasta casi 4900. O sea, realmente es un dolmen muy antiguo. Y en este monumento los pigmentos aparecen sobre todo concentrados en la cámara principal, en el suelo, incluso en las paredes, recubriendo pues ortostatos, ¿no? Aquí aplicamos pues todas las técnicas propias de la arqueometría, difracción de rayos X, EDX, etcétera, etcétera. Bueno, la última parte en la que estamos ahora metidos es el estudio isotópico de este cinabrio para deducir de dónde viene. Las minas en el sur peninsular pues son casi inexistentes, ahora comentaremos, pero en cualquier caso están muy alejadas del sitio donde está el dolmen, en varios cientos de kilómetros mínimo. Entonces, bueno, ahora el reto está en poder deducir de qué mina concreta procede el cinabrio, y dada la cronología del dolmen, eso nos estaría indicando que hay una extracción de cinabrio desde muy antiguo en la península ibérica. Bueno, los materiales del dolmen, aunque las fotos se ven un poco reducidas, son muy exóticos todos. Está el famoso prisma de cuarzo, enorme. Hay una paleta tallada en dolerita, una paleta de piedra, en la que está todavía los restos del pigmento con su moleta. Hay mezcla de hematites y de cinabrio, o sea, están los dos pigmentos. Láminas grandes, láminas de siles, y luego hay pues una gran azuela de anfibolita y una gubia enorme también de toba volcánica. Aparte está el collar, aquí solo aparecen 4 de las cuentas de variscita, un collar verde y blanco con cuentas de concha y de variscita, y también la aparición de 2 cuentas de ámbar, que también analizamos en su día. O sea, materiales muy exóticos, ninguno propio de la zona de Cádiz, ni mucho menos, ni de Andalucía, y que proceden pues probablemente de sitios muy lejanos. Bueno, básicamente lo que se puede apreciar en el dolmen, la cámara central durante la excavación, y la aparición de cinabrio y de hematites en las paredes de los ortostatos y tanto del techo como de las paredes del dolmen. Se cribaron, bueno, ahora comentaré un poco, se separaron los sedimentos extraídos de la cámara, del fondo de la cámara, para poder hacer una caracterización mineralógica,
luego mediante microscopio, y aunque el tamaño de grano es muy fino, estaba muy finamente pulverizado, lo veremos ahora en las granulometrías, pues aparecen claramente los granos de cinabrio metidos entre granitos de cuarzo del resto del sedimento. También el cinabrio aparece claramente recubriendo los pocos y mal conservados restos de huesos de los dos individuos, un hombre y una mujer, que estaban enterrados en el dolmen y que sí presentan, ya lo comentaré luego, pues huellas de descarnadura y recubiertos completamente de cinabrio. Bueno, esto es bateo, como el bateo de oro. Es una técnica geológica típica para separar minerales pesados, y el cinabrio pues se puede concentrar, tanto el cinabrio como si hay otros minerales pesados, en el sedimento arqueológico lo concentramos con una mini batea para poder separar elementos ligeros y concentrar todos los minerales pesados, y de ahí poder pasar al estudio con microscopía óptica o microscopía electrónica específicamente sobre esos minerales pesados, sobre el concentrado en este caso de cinabrio. Se hicieron también granulometrías de distintas partes del suelo, del sedimento del suelo, y en cualquier caso pues se vio que el sedimento, esto ya sería del concentrado, que el sedimento en el que está concentrado el pigmento tiene grano muy fino, es decir, fue machacado, triturado específicamente antes de colocarlo sobre el cadáver y de pintar, digamos, todas las paredes internas del dolmen. Bueno, el ejemplo de alberite pues aparece en otros sitios, y bueno, en cuanto a las técnicas de caracterización, pues ya he comentado, se pueden utilizar difracción de rayos X o energía dispersiva de rayos X. Este es el análisis de los ocres ya concentrados, en el que se ve pues claramente la presencia de azufre y de mercurio, o sea, la identificación del cinabrio no dejaba lugar a dudas. Y en cuanto a los huesos, pues también se observan huellas de descarnadura claras en este fragmentito de hueso, que fue uno de los pocos que me dejaron estudiar, y por supuesto el recubrimiento de cinabrio de toda la superficie del hueso. Bueno, las técnicas, algunas de las que empleamos, pues serían difracción de rayos X, por ejemplo, que nos permite pues identificar claramente las fases minerales que aparecen en estos restos arqueológicos, o fluorescencia rayos X, que nos permite hacer análisis químicos tanto cualitativos como cuantitativos de todas esas fases. Bueno, ahora mismo estamos incluso estudiando piezas arqueológicas enteras, siempre y cuando sean de pequeño tamaño, con análisis no destructivos, mediante esta técnica de fluorescencia. Bueno, el cinabrio está citado en muchos sitios. Plinio el Viejo, por ejemplo, Cali, lo citan. Sus usos son muy variados, como ya hemos visto. Y bueno, la idea en principio podría estar, en el caso del Neolítico, pues en esa similitud con la sangre y como una idea de preservación de la vida más allá de la muerte, ¿no? Bueno, en España hay distintos yacimientos. Ya he comentado que está la mina más grande del mundo, el mayor yacimiento del mundo, la zona de Almadén, pero hay bastantes más, casi todos pues al norte especialmente, aunque bueno, en Sierra Nevada, por ejemplo, hay unos pequeños yacimientos, Albarracín, en Castellón, pero bueno, la mayor parte estarían concentrados en la zona de Almadén, Almadenejos. Hay un pequeño yacimiento en Badajoz, en Usagre, que sería el más próximo a Alberite, y luego estarían todos los de la cornisa cantábrica, tanto en Asturias como entre León, Santander, con varios yacimientos, y hay otro en Navarra, ¿no? Entonces, estamos haciendo ahora mismo análisis isotópicos de todos estos yacimientos para tener una base de datos de todas las signaturas isotópicas de azufre en todos estos cinabrios, y en el momento en que eso se tenga más o menos claro, pues cualquier muestra arqueológica que podamos tener, podremos al menos intentar identificar su procedencia, ¿no? Bueno, estas son las signaturas isotópicas para el caso de Alberite en relación con distintos yacimientos de Almadén. Bien, el color verde, al igual que pasa con el rojo, pues si miramos en la bibliografía o en Internet y vemos qué significa, pues tiene... Bueno, esto está bajado de Internet. Si quieren mirar, cualquiera entra mucho en el esoterismo y en todas las nuevas tendencias que hay, bueno, de esoterismo, diseño, en fin, muchísimas cosas, porque realmente tiene muchos significados. Pero bueno, lo más general que podemos encontrar, pues es que es un color que se podría corresponder con la naturaleza, con el verdor,
bueno, la eclosión de la naturaleza, la primavera, en fin, la productividad en principio natural, ¿no? Si nos vamos a las ideas animistas, que tienen muchas tribus, digamos, bueno, actuales incluso, bueno, hay que, con ir al centro de África ya casi podemos encontrarnos este tipo de tendencias, o si nos vamos un poco más atrás, pues yo no sé, cultura taína, por ejemplo, en el Caribe, son también animistas. Vemos que el color verde pues aparece como símbolo de la vida en muchas de ellas, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues podríamos tener el caso de los semáforos de vía libre en contraposición con el rojo. Existe siempre una dualidad curiosa entre el peligro del rojo y lo fácil o la vía libre del verde. También con el dinero, en los billetes verdes, siempre tenemos todo esto, pero bueno, en realidad pues es un color bastante relajante a casi todo el mundo. Las batas de los cirujanos son de color verde, entonces bueno, todo esto tiene sus connotaciones, pues a nivel psicológico puede ser, y bueno, en el Neolítico pues no sé realmente qué connotación tendría, pero yo me quedaría con la más fácil, desde la barrera de los geólogos, que estamos un poco al margen de la arqueología y de las cosas que dicen los arqueólogos, un poquito solo, pues intentando ser lo más imparcial posible, pues yo lo asociaría realmente con esas ideas animistas de la naturaleza y la vida, ¿no? Como ese significado, ¿no? Bueno, en heráldica pues también tiene sus significaciones, esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, en la naturaleza, pues bueno, no hay tampoco demasiados minerales verdes. Y bueno, aquí he puesto simplemente un listado. Son bastantes más, pero quizá estos sean los más importantes. Los minerales verdes que se han utilizado desde la prehistoria hasta nuestros días, pues en joyería o como símbolos, como amuletos, etcétera, etcétera. Cuando no ha habido minerales se han hecho también cosas sintéticas, quizá las fallenzas egipcias podrían ser un buen ejemplo, copiando ese color verde, haciendo un fundido sintético, o los vidrios verdes que aparecen también pues, en joyería romana o en muchos tipos de culturas, ¿no? Bueno, los principales minerales serían malaquita, que es un carbonato básico de cobre, la varicita, de la cual vamos a hablar por lo específico, digamos, por lo ibérico que tiene. Es un mineral que también aparece muy raramente en el mundo, hay 4 o 5 yacimientos en todo el mundo, nada más, y la península ibérica concentra pues quizá los más importantes, o de los más importantes, junto con uno que hay en Estados Unidos, pues quizás son de los más importantes, ¿no? Bueno, ahora se descubrió uno en Australia el año pasado, pero bueno, es realmente un mineral bastante escaso, ¿no? Es un fosfato de aluminio, a veces se puede sustituir con algo de cobre hasta la estrengita, pero bueno, básicamente es un fosfato. La esmeralda es otro mineral que conoce todo el mundo, mucho más caro, también raro en general, un silicato de berilo. Luego estaría el grupo de las micas. Las micas, algunas de ellas pueden tomar tonos verdes, algunos muy bonitos, y pues ahí estarían clorita, fuchsita, moscovitas, que pueden llegar a ser verdes, mariposita, que es un verde escandaloso, es una mica que aparece en Minas Gerais, en Brasil, con un nombre muy, muy bonito, pero bueno, esa es muy, muy exótica, digamos, ¿no? Aquí en la península ibérica pues nos tenemos que conformar básicamente con cloritas y moscovitas que sean de color verde. El talco y la serpentinita son silicatos de magnesio, son relativamente frecuentes en algunos tipos de rocas, sobre todo rocas ricas en magnesio, y también es un mineral o una roca que ha sido bastante empleada en la prehistoria. La amazonita es un mineral también exótico, es una variedad de plagioclasa de color verde azulado, aparece en algunos sitios africanos, en Estados Unidos también, en el norte de Estados Unidos. Los jades y nefritas pues son una de las piedras preciosas conocidísimas e importantísimas para algunas culturas, pues como pueda ser la China, por ejemplo, o en Mesoamérica la cultura maya, que veremos, bueno, ya hemos visto ejemplos de la reina roja de Palenque, ¿no? Es otro de los minerales importantes. En el caso del Neolítico ya comentaremos luego pues los jades europeos de los Alpes, sobre todo en la zona de Bretaña, la importancia tremenda que tienen como material, digamos, de súper prestigio, ¿no? Las hachas de jade son lo más que se pueda tener en un enterramiento dolménico en Bretaña, ¿no? Entonces son raras
y son muy apreciadas y son buscadas y se mueven 3.000 kilómetros precisamente hasta que van a la tumba, ¿no? La turquesa, aunque no es verde, sí es una tonalidad azul verdosa, algunas turquesas, y yo, bueno, aquí lo he metido un poco de tapadillo, no es realmente el mineral verde, pero sí aparece a veces asociado al contexto con otros minerales verdes, ¿no? Son fosfatos también, es igual que una variscita, de hecho aparece en algunos yacimientos e incluso en los ibéricos aparecen asociados los dos minerales. La turquesa simplemente tiene cobre. Entonces, bueno, da un tono un poco más azulado, pero pueden aparecer los dos juntos. Y finalmente el olivino, peridoto en la antigüedad, pues también muy importante pues en culturas como el antiguo Egipto, ¿no? Bueno, en cuanto a su uso, pues quizá ejemplos llamativos, todos los jades de Iberoamérica aparecen pues sobre todo en cultura maya, pero también en otras, en México, Guatemala, Belice, toda esta zona. Los jades en China, sureste sobre todo de Asia, pero que luego se extienden a India, se extienden a Asia Central, es decir, hay una difusión y un mercado bastante grande a lo largo de la historia. Las serpentinitas, por ejemplo, también rocas verdes en la cultura olmeca, en parte de la costa caribeña de México, aparecen. La variscita, pues en Bretaña francesa, por supuesto en la península ibérica. Cloritas, fuchitas en el suroeste de Europa, sur de Portugal, por ejemplo, a lo largo de todo Portugal aparecen ejemplos de micas y en España, pues en toda España prácticamente también aparecen micas de color verde, neolítico, calcolítico sobre todo. Talcos serpentinitas, pues lo mismo, sur de España, norte de África aparecen. Jades eclogitas de origen alpino, tanto en el oeste como en el centro de Europa, como ya he dicho, especialmente importantes en el neolítico francés. Jades al otro lado del mundo, en Nueva Guinea. Muchas hachas también rituales y familiares y de clanes de gran prestigio para el clan o para la tribu y que son guardadas generación tras generación, pues aparecen en tribus de Nueva Guinea. Y luego pues el caso de las turquesas, por ejemplo, del oeste de Norteamérica, de Mesoamérica, o las amazonitas en el norte africano, el antiguo Egipto con olivinos y turquesas. Otra cosa en la que hemos trabajado fueron las turquesas y micas verdes, también cuentas de collar verdes en el sur de América, en Tucumán, en Argentina, también materiales muy apreciados que aparecen en un sitio que no tiene nada que ver con ningún yacimiento de turquesa y que cruzan posiblemente la cordillera de los Andes con caravanas de llamas para llevar esas turquesas desde el norte de Chile, desde el desierto de Antofagasta, que es donde están los yacimientos de cobre en los que sale la turquesa, cruzan toda la cordillera y van a parar a los valles del pie de la cordillera en el lado argentino, y en la cultura tafí aparecen esos materiales, ¿no? Que no son en absoluto locales. Y bueno, otros ejemplos como puedan ser crisoprasas, esmeraldas, varicitas. En época romana, la joyería romana tiene cantidad de minerales verdes que son utilizados. Bueno, algunos de los ejemplos pues, son los archiconocidos jades en la cultura maya, piezas espectaculares como las máscaras de Pacal o de la Reina Roja en Chiapas, algunos ejemplos incluso del centro de México, de Monte Albán, es decir, los jades, todos estos jades vienen de Guatemala, de un valle ¿cómo se llama? Motuba, bueno, es un valle de la selva de Guatemala, es el principal yacimiento que hay en Centroamérica y todos estos jades se difundieron hacia el norte hasta la península del Yucatán, incluso llegaron hasta el centro de México y aparecen, pues, por ejemplo, en Monte Albán, por supuesto en el centro de México, en Teotihuacán, en toda esa zona, en Tenochtitlán, es decir, lo que es México DF hoy, también aparecen cantidad de restos con jade. O sea, es un material muy difundido. Igual pasa con las turquesas, solo que las turquesas tienen su área de procedencia en el oeste de Estados Unidos y el norte de México, es decir, Sonora, Arizona, Oregón, toda esa zona, Nuevo México, ahí es donde están las minas de turquesa, e igual bajan hacia abajo hasta el centro de México y pues hay ejemplos espectaculares como la máscara esta que está en el British Museum, de la cultura azteca, bueno, y de otras. Está recubierto de obsidiana y demás. Bueno, algunos ejemplos de otros minerales raros como la amazonita, en la zona pues, del oeste africano, también desde la prehistoria.
Aparecen este tipo de materiales. Este es el ejemplo que comenté antes de la cultura tafí. Esto es aproximadamente del 100 después de Cristo, en Tucumán, donde pues aparece todo un catálogo impresionante de cuentas de color verde o verde azulado, y en las cuales pues hay tanto turquesas sensu estricto, de color azul cielo, como una serie de minerales verdes, de cuentas de color verde hasta verde oscuro, que una vez analizadas pues resultaron ser de distintas variantes de micas. Ahí no hay variscita, no hay otras cosas, son micas. Incluso ópalos salieron en este sitio, y oro, cuentas de oro. Bueno, el uso de los minerales verdes se extiende desde la prehistoria, luego a otras culturas, y es bastante llamativo, por ejemplo, su empleo en época romana. Parte de la joyería romana emplea, por ejemplo, ese mineral hispano por naturaleza, que es la variscita, y vamos, yo estoy convencido de que se siguen explotando yacimientos prehistóricos de variscita en época romana. Hay yacimientos que sé claramente que son explotados en época romana, lo que no tengo muy claro es si son explotados en la prehistoria, pero probablemente. Estos son ejemplos de joyas romanas preelaboradas. Bueno, estas están ya elaboradas, están con el agujero y demás hecho para las cuentas, y que aparecen pues en muchos ejemplos de joyería romana en distintos museos de toda Europa, de todo el Imperio Romano. Otras piedras verdes, este sello que estudiamos, que apareció en Cádiz, también es un cuarzo verde, es una crisoprasa, también muy parecido a la esmeralda en cuanto al color, y evidentemente pues se trata de un color bastante apreciado por las clases adineradas o nobles romanas. Bueno, en el megalitismo o en la prehistoria reciente, en la península ibérica, simplemente voy a comentar estos casos: el dolmen de Alberite, el del Tomillo, el túmulo de Chousanova, de aquí de Silleda, y las cuevas artificiales del Valle de Higueras, y bueno, quizá las minas de Gavá. Bueno, del dolmen de Alberite ya hemos comentado bastante, sabemos ya más o menos su cronología, su importancia, los materiales que son realmente espectaculares. Este no lo vimos antes, esta es la paleta de ocre rojo con la moleta, ámbar, el gran cristal, el gran monocristal de cuarzo ahumado, el hache y la gubia, y esto es un betilo que está totalmente cubierto también de pigmento, está pigmentado con cinabrio, que también apareció. Bueno, el collar, que es una de las cosas más llamativas del dolmen, siguen apareciendo todavía cuentas. El otro día me llegó una cuenta más, que aparecen por ahí perdidas todavía. Pues tiene, no sé si son en torno a 1.200 cuentas, de las cuales pues en torno a 150, creo recordar, eran de variscita, de color verde. Aquí tienen algunas de ellas, que son las que hemos estado pues analizando. Hay otros ejemplos, como el dolmen del Tomillo, o bueno, este forma parte del complejo, en realidad son 2 o 3 dólmenes. Leonardo lo ha comentado antes en una diapositiva, en el cual, bueno, en el Museo de Cádiz hay recuperada una gran cuenta de varios centímetros, también de variscita, que también en su día pudimos analizar. Al igual que hicimos con el cinabrio, hemos hecho pues con las varicitas que conocemos. Hay algún yacimiento que se especula con ellos, como el de Punta Corbeiro, aquí en Galicia, y otro que nos ha quedado pendiente, que andaremos a la búsqueda. Pero los principales yacimientos conocidos pues son estos, es decir, toda la comarca del Aliste, es decir, el oeste de la provincia de Salamanca. Esa banda se mete hacia Portugal, geológicamente, e igual ocurre con Encinasola, en el norte de Huelva, que también es una banda de pizarras silúricas que se mete hacia Portugal. En todos ellos aparecen distintos tipos de variscita, hay un montón de yacimientos, y bueno, algunos más grandes o más importantes que otros, y con varicitas de distintos tipos, pero geoquímicamente son casi todas iguales. Tanto las de Zamora como las de Huelva, geoquímicamente pues son casi lo mismo, tienen los mismos elementos traza, en fin, es casi lo mismo, y es muy difícil diferenciar unas de otras. Por el contrario, las más conocidas a nivel mundial pues son las minas prehistóricas de Gavá, que están en Barcelona. Se han quedado ya dentro del pueblo de Gavá, con el avance urbanístico, pues todo el complejo minero se ha quedado ahora en una barriada, en una ciudad dormitorio, está debajo, pero bueno, el año pasado ya se inauguró un centro de interpretación muy grande, está el Museo de Gavá. En fin, desde el punto de vista didáctico y patrimonial, pues se ha salvado bastante, y que son también varicitas con unas peculiaridades geoquímicas
un tanto particulares. Bueno, en base a los estudios geoquímicos, pues lo que estamos intentando determinar, igual, el origen de cuáles son las varicitas arqueológicas en relación con ellas, mediante las técnicas que ya he comentado, alguna más sofisticada, como el ICP masas, que comenzamos a hacer en el 98, y a partir de esos datos, pues se intenta reconstruir cuáles han sido los caminos o las trazas de procedencia de estas varicitas. Ahora mismo pues andamos con la problemática de Chousa-Nova, que como ya sabrán, quizás sabrán, es un pequeño túmulo. No sé si está María José por aquí. Ah, está abajo. Bueno, pues que excavó María José Bóveda y bueno, es un túmulo pequeñito, pero en el que apareció pues un collar, bueno, un ajuar sensacional con varios pulimentos y un collar, pues creo que único. En ese collar, esta es una foto durante el proceso de excavación, pues se pudieron reconstruir. El muerto, por desgracia, no apareció, había desaparecido, comido por la acidez del terreno en Galicia, completamente desaparecidos los restos de hueso, pero el collar sí quedó con la posición de todos los que se ven más claritos, son las cuentas de Variscita. Aquí se ha hecho una reconstrucción de la posición de lo que sería el collar, y entre ellas aparecieron unos pequeños nódulos con gran alteración, que resultaron ser cuentas de ámbar, muy alteradas también, pero que afortunadamente pues, se han podido reconstruir, o se está en el proceso de restauración y se han podido caracterizar. Las cuentas de Variscita pues, son bastante típicas, el típico color verde o verde azulado, ya han sido analizadas, y eso nos ha permitido pues, hacer una reconstrucción virtual de cómo debía ser el collar. Cada una de las cuentas que aparecen aquí, bueno, faltan más cuentas evidentemente, pero bueno, esto es, como digo, una tentativa de reconstrucción. Estos son fotos originales de las cuentas en Variscita, y las de ámbar pues se ha hecho ampliando una foto con microscopía del ámbar que sí salió, y retomando, digamos, los perfiles que había originales de la cuenta durante la excavación para saber tamaños y morfologías más o menos. Entonces, la idea general de lo que debió ser este collar verde, pero con ámbar, pues puede ser algo parecido a esto que aparece aquí. Bueno, las minas neolíticas de Gavà son un complejo pues, bastante conocido desde hace ya muchos años, excavado. Hay cantidad de información en la bibliografía y en Internet. Y bueno, son un tipo de varicitas muy específicas, son ya más tardías digamos, al fenómeno, por ejemplo, que aparece en Albelite, del megalitismo. Y bueno, son las que surten fundamentalmente a la cultura de las fosas, ¿no? Sepulcros en fosa, ¿no? Típicos de Cataluña y del Midi francés. Y bueno, tiene una cierta difusión, eso sí se ha experimentado o se ha comprobado por geoquímica, pues hasta el Alto Valle del Ebro y toda la zona del Midi francés, pero no parece ser que se extiendan más. Por el contrario, bueno, estos son reconstrucciones, ahora comento la otra idea, son reconstrucciones del proceso de elaboración de las cuentas de collar en las minas de Gavà. Y por el contrario, como decía, yacimientos del oeste peninsular de Variscita, como puedan ser Encinasola. Este es uno de los huecos, en una foto en la que yo estaba bastante más joven, menos deteriorado que ahora, pero bueno, uno de los huecos que son minería prehistórica, que están todavía por estudiar, de los 3 al menos que hay en el Pico Centeno, en Encinasola, y en los cuales pues se ve claramente una extracción por rafias, por minería de trinchera de superficie, de los filoncitos que están por esta pared de Variscita, de muy buena calidad. Lo mismo ocurre en la zona del Aliste. Esto no sé si se distingue muy bien, pero esto es una zanja. Esto es una zanja que sigue filones de Variscita. O sea, es claramente una explotación minera. Ahí ya sí es a gran escala, porque las zanjas son tremendas, y que, bueno, cuando la Junta de Castilla y León decida atendernos, pues a lo mejor se podrá hacer un estudio más en profundidad, ¿no?, de esta zona. Muy interesante, muy interesante. Estas Variscitas, los colegas franceses que trabajan en la Bretaña
en los grandes dólmenes de Bretaña, en la zona de Carnac y demás, en los archifamosos desde el siglo XIX, pues ya han determinado geoquímicamente que las varicitas que aparecen en los grandes collares de Carnac proceden de Zamora y de Encinasola. Eso ya parece claro. Bueno, ahora estamos preparando un trabajo ya de síntesis a nivel europeo, pero las movilidades que han tenido han sido tremendas, tremendas. Bueno, otro de los ejemplos que comentaba antes era el del Valle de las Higueras, en Toledo, donde pues también aparecen collares de variscita, como esta cuenta típica. Esta podría ser perfectamente de las que aparecen en Carnac o en exactamente lo mismo. La cronología es algo más reciente, esto ya es calcolítico, y también aparecen otras cuentas siempre de color verde. En este caso no es variscita, esto es una serpentinita, creo recordar, o una mica tipo clorita, pero de color verde. Bueno, algunas están caracterizadas perfectamente. Este sería el diagrama rayos X de la cuenta de variscita, esta que hemos visto antes, son de libro, de manual, o sea, no hay ningún tipo de duda. Otro de los materiales verdes que comentaba son las serpentinitas. Estas aparecen especialmente en lo que yo he estudiado, al menos de los materiales que yo he podido estudiar, pues en el sur de la península ibérica las serpentinitas son rocas asociadas, rocas de alteración asociadas a peridotitas, a rocas ultrabásicas ricas en magnesio, y las peridotitas son rarísimas y solo hay peridotitas pues en 4 o 5 sitios de todo el mundo. Uno de ellos es la Serranía de Ronda y otro de ellos es Ceuta y otro de ellos es el norte de Marruecos, en otro afloramiento que hay. Están los dos enfrentados por la geología del Arco de Gibraltar. Y este tipo de materiales aparecen especialmente en la zona del estrecho. También pues en forma de cuentas de collar, sobre todo en el calcolítico, en varios sitios como Cantarranas en Cádiz o incluso Benzú, en la cueva de Benzú que estamos excavando, pues en la parte neolítica han salido cuentas de collar hechas en serpentinita, también verde, es un verde más oscuro. Bueno, en definitiva, pues la idea es que en determinadas épocas, en determinadas culturas, pues las piedras verdes han debido ser identificadas o bien con un símbolo de prestigio, de poder, o bueno, un símbolo vital relacionado con la naturaleza, que los individuos que tienen estas joyas las han usado en vida, no ha sido una cosa que se le haya metido en la tumba y ya está. Los collares están desgastados, la mayoría de ellos. En Chousa Nova hay una de las cuentas que está absolutamente desgastada en el interior. Algunas están rotas, incluso. Se trata siempre de un bien de prestigio, clarísimamente. Solo lo debe tener una pequeña parte de la población. No todo el mundo debe tener un collar de variscita o de piedras verdes. Entonces, eso justifica el transporte a largas distancias. Se trae de donde sea, pero se trae. Se explota, como ya se ha visto. Hay explotación minera. Y se recicla incluso las cuentas cuando se rompen. En Chousa Nova, en el collar, hay una cuenta que está partida, que se partió en origen y que luego la trabajaron, le hicieron un surquito para volver a engarzarla con una cuerda. Eso quiere decir, pues claramente, que es un material súper apreciado y que ni las rotas las tiran, es decir, las reciclan, pero siguen usándola. Y en principio, el color verde no se asocia a un mineral determinado. Aquí en la península ibérica tenemos varicita, pero como ya hemos visto, si uno estudia el registro en el Neolítico o en el megalitismo, tanto de España como de Portugal, por ejemplo, pues ve que no solo hay varicita, la varicita es un tanto por ciento, pero luego hay muchas piedras verdes de otros componentes minerales, que no tienen por qué ser varicita. En cualquier caso, casi todos o son verdes o son verde azulados. Es realmente un mineral bastante dominante o un color bastante dominante. Y nada más, muchas gracias.